Realmente en Venezuela, los venezolanos eligieron a un hombre que hoy los tiene con la inflación más alta del planeta, que los tiene con escasez de alimentos, que los tiene en situaciones muy precarias a los propios venezolanos, pero un hombre que fue elegido con mañas o no a través del voto. Para hablarnos un poco más sobre lo que se vive en Venezuela, se encuentra con nosotros y le agradezco muchísimo a Marcos Subía, quien es director de operaciones de Easy Taxi. Él es venezolano, vive en nuestro país ahora, pero conoce perfectamente el pulso de lo que vive su propia familia en este país. Marcos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bueno, preocupado. Es una fecha histórica en Venezuela. Estamos a 15 años del supuesto golpe que sufrió el presidente ya fallecido Hugo Chávez y ante una situación que no sabemos en qué, va a desembocar, porque el gobierno no tiene una respuesta clara ante las necesidades de la oposición que está buscando las elecciones regionales. Totalmente, en unas elecciones que han sido incluso pospuestas y pospuestas, después de que vimos también lo que sucedía, ¿no? Que el Tribunal Supremo de Justicia absorbía por un momento, ya se lo regresaron los poderes de una asamblea que ha sido elegida por el pueblo a través del voto, y hay que decir que los magistrados que están en este tribunal, pues son algunos jueces puestos por el dedazo del chavismo. También le agradezco vía Skype al periodista venezolano Derek Blanco que nos tome vía Skype la conversación. Derek, ¿nos escuchas? Te escucho. Buenas tardes para todos por allá. ¿Me oyen bien? Te escuchamos perfecto. Nos gustaría, Derek, que tú también nos plantearas un poco este panorama. Ha sido una semana de protestas en Venezuela. Hoy no ha sido la excepción. ¿Qué está pasando justamente en este país en el que tú vives, de donde justamente hacemos este Mira, una situación bastante complicada porque, como saben ya, no solamente por los periodistas que estamos informando lo que sucede, sino en el mundo entero ya se ha visto reflejado desde hace ya un buen tiempo lo que viene ocurriendo, y esta semana se ha intensificado más, sobre todo porque la oposición ha querido marchar, por ejemplo, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia tomara algunas decisiones que más tarde rectificaran, dos sentencias en particular, la 155 y 156, que dejaba sin efecto cualquier decisión de la Asamblea Nacional, además de la inmunidad parlamentaria de los diputados que fueron electos prácticamente por 14 millones de personas hace ya 2 años y un poco más. Eso generó que los diputados salieran a marchar con la gente de oposición del país y no se les permitiera, como ya es costumbre lamentablemente en Venezuela, llegada hasta la sede de lo que tiene que ver con la Defensoría del Pueblo, también la sede de la magistratura, porque se les pide el paso. Lamentablemente los cuerpos de seguridad no permiten que gente de oposición pase de determinadas zonas de la capital hacia donde se encuentran las sedes de poderes públicos, mientras que los seguidores del gobierno sí pueden estar allí de manera libre, pueden llegar a las sedes si quieren hacer algún acto y no hay ningún tipo de problema. Totalmente. ¿Qué pasa allí? Se presenta este enfrentamiento por lo general que pueden ver en las pantallas internacionales de los cuerpos de seguridad lanzando bombas lacrimógenas e impidiendo que la población siga avanzando donde quiere. Oye, Derek, yo te preguntaría un poco, se dice que hubo un ataque a un hospital que estuvo como muy complicado, un ataque con gases lacrimógenos que ocasionó incluso daño a menores, a niños, este ataque llevado a cabo por parte del propio gobierno contra su propio pueblo. ¿Cómo se lee esto y qué tan cierto es? Mira, es muy grave. Ciertamente ayer, por ejemplo, que hubo una marcha, una nueva marcha, convocada por la oposición hasta un sector de la capital, y allí se dispersó un poco, aparecieron nuevamente la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana. Esto ocasionó que a zonas o urbanizaciones, algunas comerciales, otras con edificios, casas y más, se dispersaran y, por ejemplo, lanzaran bombas lacrimógenas en una policlínica de la ciudad capital, la Policlínica Las Mercedes, también otro instituto que está cerca. Allá había un bebé, por ejemplo, de 1 mes de nacido que debió ser atendido de emergencia y llevado a otro centro asistencial, porque lanzaron bombas lacrimógenas prácticamente en la entrada de emergencia de este centro de salud. Algo que es considerado muy grave de manera internacional porque estás lanzando un químico prácticamente dentro o cerca de un centro de salud. Lo mismo ocurrió en restaurantes de la ciudad capital, por ejemplo, en la urbanización Altamira, en Migas, hay un restaurante muy conocido allí, se lanzaron bombas lacrimógenas en el estacionamiento, los cuerpos de seguridad entraron buscando a manifestantes a ver si estaban allí, y lo mismo ocurrió también tanto ayer como el sábado en 2 de los centros comerciales principales del país, el Centro Comercial Ciudad Tamanaco y también el Centro Lido, cuando está la gente incluso que no está marchando, de repente comiendo, haciendo alguna diligencia y se ve afectada por esto. Esto estuvo ocurriendo parte de la tarde, también en urbanizaciones en particular. Yo estuve haciendo algunos recorridos por el municipio Chacao, muy famoso acá, porque además ha sido como bastión a veces de que se presenten personas allá a marchar. A veces hay infiltrados también, según se han podido conocer
por voceros de oposición que dicen cuando destruyen de repente una fachada o destruyen algo en particular de una avenida, de una calle, no siempre son personas de oposición, a veces son personas infiltradas que llegan y causan destrozos para generar incluso esa confusión de la que también se habla. Ayer el ministro del Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, aseguraba que había 18 detenidos en el municipio o en el estado Miranda, mejor dicho, que como saben es el gobernado por Enrique Capriles Radonsky, que tiene una inhabilitación de 15 años dictada por el Tribunal Supremo de Justicia, en este caso también por la Fiscalía, la Contraloría, los poderes públicos en general que se están pronunciando con relación a esto. Y esto ha generado obviamente también el rechazo de la oposición venezolana por la medida que ha tomado el Contralor en ese sentido. Y es que es estar contra tu propio pueblo. Yo quisiera que Marcos Ubía, que está aquí presente con nosotros también en el estudio, nos platicara un poco cómo es vivir, cómo era vivir en Venezuela y cómo es vivir hoy, porque se podrá decir mucho, mi querido Marco, pero la verdad es que hay quien defiende, ¿no?, que no se están violando ningunos derechos, pero Marcos, platícanos un poco cómo es este tema de vivir hoy en Venezuela. Sí. Bueno, la vida en Venezuela actualmente. Te escucháis un poco a lo lejos. Muchas gracias, Derek. Vamos a darle oportunidad a Marcos, que está aquí con nosotros en el estudio. Un segundito, estamos los tres a cuadro, para que nos platique un poco cómo es vivir este tema en Venezuela, ¿no? Actualmente la vida en Venezuela es bastante compleja. Yo creo que una de las razones principales, digamos, de la gente que sale a emigrar desde Venezuela es razones básicas, ¿no? Vivimos una crisis humanitaria donde los medicamentos básicos pues escasean ante necesidades como nacimientos de niños, enfermedades muy simples. La gente está muriendo o padeciendo de esas enfermedades a diario y no tenemos los insumos necesarios en los hospitales, en las clínicas para atenderlos. ¿Qué te dice tu familia en Venezuela, Marcos? Tú vives hoy aquí, viajas por toda la región. ¿Qué te dice tu familia y cómo sientes el hecho que estén viviendo bajo esta circunstancia hoy en Venezuela? Sí, bueno, mi familia está bastante preocupada. Otro de los grandes temas que nos aquejan en Venezuela es la inseguridad, porque si bien estamos observando ante la pantalla internacional las fuerzas de seguridad haciendo, digamos, mella contra la marcha opositora, pues también hay que dejar en claro que no hay seguridad para el ciudadano común. Claro. Es decir, la criminalidad está en sus niveles más altos, vemos a diario ejemplos de sicariato, de secuestro, de asesinatos de gente cercana, y eso es muy preocupante porque ya ataca tu núcleo familiar directamente, ¿no? Y qué preocupante. Derek, para cerrar esta conversación que te agradezco infinitamente, ¿cómo podríamos dejar la mesa, esta conversación abierta para seguir muy de cerca lo que venga en adelante con el pueblo venezolano, a quien le mandamos un abrazo? Muchas gracias. Bueno, muy atentos. Esto puede dar para mucho más. La situación no está fácil en el país, en el interior. También ha habido protestas ayer. En la ciudad capital todavía en la noche, cuerpos de seguridad con bombas lacrimógenas, ya saben que se ha pronunciado amnistía pidiendo explicaciones sobre el uso del gas rojo que se vio en pantallas, incluso en fotos y videos que registramos periodistas el pasado sábado. Lo mismo ya saben los distintos países a través de sus cancillerías pronunciándose, y Estados Unidos, que lo hizo una vez más hace tan solo unas horas por lo que está pasando mientras el presidente de la República se encontraba incluso en Cuba en un acto con otros países del ALBA. Vamos a estar muy atentos de verdad a lo que ocurra. Hay nuevas actividades. La Mesa de la Unidad Democrática, que agrupa a los partidos de oposición, aseguró que tras lo que había ya anunciado el Contralor en contra del gobernador Enrique Capriles Radonsky, hoy se reunían en la Asamblea Nacional para anunciar las nuevas medidas o si hay alguna otra marcha en particular o actividades. Así que vamos a estar muy atentos para informar y llevar todo lo que ocurra en ese sentido, en una situación política nada fácil para Venezuela en este momento. Muchas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo, querido colega Derek Blanco. Gracias por todo este reporte y nos estaremos enlazando contigo para ver qué pasa con nuestros hermanos de Venezuela, por supuesto. Fuerte abrazo. Gracias. Gracias a Derek Blanco. Marcos, pues te agradecemos muchísimo. Esperemos que las cosas pues no se compliquen aún más. Finalmente, ¿con qué cerramos esta conversación? Sí, yo creo que es importante aprovechar estos espacios para generar conciencia, comunicar lo que no se ve, porque también hay un sesgo mediático en Venezuela, y alzar la voz para que pues se pronuncien, digamos, las estrategias, las políticas de la democracia, que es lo que todos queremos en estos países, ¿no? Te agradezco mucho también que platiques con nosotros para la gente de Titulares de la Tarde. Gracias, Marcos, fuerte abrazo. Estamos muy al pendiente. Gracias a Marcos Ubía también, a Derek Blanco.